Bienvenidos a nuestro estudio que cada semana estamos transmitiendo desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo. Seguimos siendo iglesia, esta es su casa, nuestra casa, Vida Nueva para el Mundo. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. Y ahora vamos a continuar en el versículo 9 hasta el versículo 12 del capítulo 3. Les recuerdo que usted puede alcanzarse hasta su lugar, su libreta, un bolígrafo y necesariamente indispensable su Biblia para que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Bueno, vamos a darle lectura a este capítulo y en el versículo 9. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, a los hombres, a todos los hombres a nivel universal, les gusta creer que básicamente son buenos. Y en esto ayuda demasiado la religión. La religión, que es el intento, la falsa religión, es el intento de llegar a Dios a través de las obras. Lo que nosotros podemos decir que son los placebos espirituales. Esta creencia de que un hombre se sienta completamente bueno está reforzada por muchos psicólogos, consejeros y hasta un gran número de líderes religiosos. Pero en lo profundo del corazón del ser humano, sabe que hay un problema en su ser. Sabe que desde lo más profundo de su interior hay algo que le dice está mal. Sin importar a quién o quién trate de echarle él la culpa, ese sentimiento le es imposible escaparse de él. Siempre va a sentir culpa, no solamente por cosas que ha hecho o que sabe que están mal, sino también por la clase de persona que es en su interior. Una columnista que daba consejos en un popular periódico escribió, comienzo la cita: uno de los ejercicios más dolorosos, de mayor automutilación y consumo de tiempo y energías en la experiencia humana es la culpa. Ella puede arruinarle el día o la semana o su vida entera si usted lo permite. Es como una piedra en el zapato que aparece cada vez que usted hace algo deshonesto, hiriente, de mal gusto, egoísta o mezquino. No le importa que esas cosas hayan sido el resultado de la ignorancia, la estupidez, la pereza, la desconsideración, la carne débil o los pies de barro. Usted hizo algo malo y la culpa lo está matando. Qué pena. Pero tengo la seguridad, dice el autor, concluyó la columnista, de la agonía que usted siente es normal. Recuerde que la culpa es un contaminante y que ya no la necesitamos más en el mundo. Fin de la cita. El antiguo filósofo romano Séneca, instructor de Platón, escribió que toda persona se siente culpable en su propio ser y es su verdugo, sin importar cuánta frecuencia un hombre se diga a sí mismo que es bueno. Y de manera inevitable, se dé cuenta que no puede evitar el pensar, el decir, el hacer cosas malas y en consecuencia sentirse culpable por todo ello. Dice él, la culpa a las personas siempre se va a arraigar en el alcohol o en las drogas, en la desesperación, en la demencia y con frecuencia cada vez mayor al suicidio. Fin de la cita. Después de jugar los juegos psicológicos en los que la culpa al hombre y en otras personas o en la sociedad en general, el hombre sigue siendo incapaz de escapar de esos sentimientos. Esos sentimientos son degenerados por su propia culpa. De hecho, las sociedades cuentan con sofisticados servicios psicológicos en donde parecen estar más obsesionados con la culpa que las demás.
Las personas quieren librarse de los sentimientos de culpa, pero no saben cómo hacerlo. Recurren a la medicina, muchos de ellos, a la psiquiatría, al alcohol, a las drogas, tal como lo acabamos de mencionar. Pero el hombre se sigue sintiendo culpable. Y son culpables porque ese sentimiento de culpa es tan solo el sentimiento del problema real que es, y la Biblia lo dice, el pecado. Toda consejería del mundo no puede aliviar una persona que se encuentra bajo el peso de su propia culpa. Lo mejor que se puede hacer es hacerlo sentir mejor. Y muchas personas dan cosas, regalan cosas para liberarse aparentemente de esa culpa. Y lo único que vuelve a regresar a sus vidas o permanece en sus vidas es la culpa. Por supuesto, lo único que se logra con estas últimas es cada vez intensificar la culpa. La culpa del hombre tiene una sola causa. La Biblia le llama pecado. Es por eso que la Biblia dice claramente que el pecado tiene que ser confrontado. El pecado tiene que dar evidencia y decirle al ser humano que está y que es culpable delante de Dios. Y las buenas noticias que es el Evangelio, la palabra de Dios, es la medicina para liberarse, y no solamente eso, sino tener paz con Dios. Las buenas noticias, esta buena noticia es el camino a la salvación, es el camino literalmente a la muerte eterna y a la muerte física. ¿Sabe usted? El Evangelio empieza, por lo tanto, con la declaración de que todos los hombres son fundamentalmente pecadores y que la necesidad más grande que existe en las vidas consiste en el pecado, que se ha quitado de todo mediante la confianza en el Señor Jesucristo. Yo acabo de decir algo en relación a la muerte física. Recordamos que algún día vamos a morir y que estaremos frente a Dios. Y en la esperanza de que usted tenga a Jesucristo, vivirá eternamente. Y en la esperanza de que usted tenga a Jesucristo, en este momento no solamente tendrá paz, sino que toda culpa será quitada de su corazón. Pablo ya ha declarado enérgicamente en los 2 primeros capítulos de la carta a los Romanos que tanto los paganos, los gentiles, los judíos, los religiosos son pecadores y están condenados ante la mirada de un Dios santo. Quiero agregar una cita que escribió el doctor Donald Gray. No es más que el orgullo terco y egoísta del hombre lo que le impide proceder a la confesión ante Dios que puede traerle una libertad completa, pero que Él se niega a hacerlo. Hoy el hombre se encuentra ante Dios como un pequeño niño que jura con lágrimas en sus ojos que ni siquiera se ha acercado a un frasco de mermelada y que con aire de inocencia afrentada reclama justicia en virtud de su posición, con la ignorancia total del hecho de que tiene una mancha grande de mermelada en su camisa justo debajo de su barbilla, la cual es claramente visible para todos, excepto para él mismo. Así es el pecado. Fin de la cita. El pecado, usted puede decir, yo no soy pecador, yo no soy culpable de nada, pero delante de un Dios vivo, un Dios santo, usted es culpable. El apóstol Pablo estaba muy al tanto de la disposición del hombre para negar su propio pecado. Por lo tanto, con base en la creación, en la historia, en la razón, en la lógica, así como en la conciencia, el conocimiento interior, Pablo ya ha presentado un testimonio contundente de la pecaminosidad del hombre. Ahora, a partir del versículo 9, procede a presentar el testimonio supremo, concluyente, el testimonio de las Escrituras, empezando con el versículo 10 y continuando hasta el versículo 18. Pablo presenta a consideración de un tribunal, por así decirlo, el testimonio de la propia palabra de Dios como fue revelada en el Antiguo Testamento. Y en Romanos, capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 20, resumen la visión divina y perfecta que Dios tiene del hombre y se desarrollan en 3 puntos básicos. 1. En Romanos capítulo 3, versículo 9, el alcance universal del pecado
y la denuncia. 2. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, la acusación formal y el carácter de los acusados. 3. La progresión mortal del pecado y la conversación de los acusados. Esto lo veremos en futuras clases, ya que comprende del capítulo 3, del versículo 13 al 14. Ruina y miseria por el pecado, el motivo de la pecaminosidad del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 15 al 18. Y el último punto que se presenta hasta aquí, del versículo 9 hasta el 20, es el veredicto sobre la humanidad caída y no arrepentida. Versículos 19 y 20. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, veremos en este tema alcance universal del pecado, la denuncia. Leamos pues de nueva cuenta el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La denuncia de parte es de dos preguntas. La primera pregunta que encontramos es, ¿qué pues? Y la idea detrás de esto es, ¿acaso se puede traducir? ¿Acaso se necesitan más testimonios? ¿O se puede formular también, ¿cuál es el caso? Pablo ya ha condenado al pagano inmoral, al pagano moral y después de ellos al judío moral y al judío inmoral. Y ha anticipado lo que algunos de sus lectores pensarían. Su segunda pregunta también es retórica, que se encuentra en este mismo versículo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces, pues, podemos nosotros leerlo de la siguiente manera. ¿Qué otra cosa hay más? ¿Acaso hay algo más que añadir? ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿Nosotros somos mejor cortados, aunque somos de diferente tela, se puede añadir? Fuimos hechos de un molde diferente y nos sacaron de un pedazo de tela diferente al de ellos. Se puede interpretar estas dos preguntas. Y parecía que mejor considerar que esta palabra nosotros, que está formulada aquí en Romanos capítulo 3, versículo 9, se refiere a él mismo, a los cristianos, y hay algunos anotadores que se refieren de esta manera, diciendo, ¿somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? ¿Somos nosotros los que vimos la gloria de Dios, los que vimos el Shekinah, los que participamos de todos los ritos ceremoniales? ¿Somos mejores que ellos? ¿O nosotros, como nacimos de una línea en donde Abraham es nuestro padre, somos mejores que todos aquellos que no lo son? Esta pregunta también se puede formular así. ¿Acaso los cristianos somos en nosotros mismos mejores que los otros grupos de personas acerca de los cuales ya se ha demostrado que están condenados delante de Dios? ¿Tenemos alguna superioridad intrínseca con respecto a los demás? ¿Fuimos salvos debido a que nuestra naturaleza humana básica estaba en un plano más elevado que ellos? Es decir, estas dos preguntas se pueden formular tal como lo acabo de leer. Pero también Pablo está respondiendo a su propia pregunta de inmediato. Pablo ratifica inequivocadamente, de ninguna manera, del griego megeneito, terminantemente no. De ningún modo, en ningún sentido, nosotros no somos mejores que ellos, ni nosotros no somos mejores frente a los demás. El apóstol ya ha establecido el hecho de esta condenación, de esta culpa universal en la humanidad, desde el pagano más reprobo y dominado por los vicios hasta el judío más íntegro moralmente en su apariencia externa. Eso lo estudiamos muy bien en el capítulo 2, ¿lo recuerda? En otras palabras, toda la raza humana, sin excepción alguna, debe de presentarse para rendirle cuentas ante el tribunal de justicia a ese Dios vivo. Pues este versículo dice, ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Esta frase, ya hemos acusado, es la palabra 4256 en el griego y se escribe pro ai to aumai.
es una expresión que se utilizaba con frecuencia como un término legal para designar a una persona a quien ya se le había imputado una determinada ofensa. Es decir, Pablo, recapitulando, está diciendo, ¿hay alguna otra acusación? ¿Acaso nosotros somos mejores que ellos? Nosotros que participamos de los ritos ceremoniales, los que nos llamamos los hijos de Abraham, ¿somos mejores que todos aquellos que no tienen ello? No, de ninguna manera. Pues ya todos hemos visto que judíos, que gentiles, todos están bajo pecado. Esta palabra bajo es un término griego común con frecuencia que no quería simplemente estar bajo algo, sino encontrarse totalmente bajo el poder, la autoridad y el control de algo o alguien. Es obvio que en ese concepto que Pablo tiene en mente aquí, todo ser humano, judíos, gentiles, por igual, todos están bajo esto. Se encuentran subyugados y atados por completo dominio del pecado. Y basta tan solo para recapitular algunas cosas. El pecado es más grave porque el pecado hace esclavo al ser humano. Es más grave ser esclavos del pecado. Es más grave ser culpables del pecado. Implica estar bajo el poder del pecado que incluye todo ámbito del mismo y sus consecuencias. Y una enseñanza semejante se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 22, en donde literalmente el apóstol Pablo dice, el pecado te tiene encerrado, de modo que no hay salida posible. La esclavitud en que se encuentra el pecador es incapaz de liberarse de ella, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Las personas son muy religiosas. Tienden a considerarse a sí mismas como inherentemente mejores que los demás. Y pudiéramos decirlo que la falsificación de la santidad es la religiosidad. Porque son cosas externas, como lo estudiamos en el capítulo 2. Se hacen ritos ceremoniales, se hacen cosas externas para que delante de la gente yo me sienta bien y me sienta aceptado. Aún los cristianos mismos algunas veces se sienten tentados a creerse literalmente mejores que las demás personas y se sienten como que a mí por eso Dios me eligió o a mí por eso Dios me ha escogido. Eso habla de un corazón religioso, porque todo lo que tenemos, dice Santiago, toda dádiva, todo don perfecto, todo desciende de lo alto. Es un regalo de parte de Dios. ¿Sabe usted? A pesar de las grandes diferencias entre la conducta y las actitudes externas que existen en las personas, toda persona que no tiene a Cristo es pecadora y por naturaleza se encuentra bajo el dominio y control de Satanás. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Lo dice Juan en su primera carta en el capítulo 5, versículo 19. Por lo tanto, ha sido presentado, por así decirlo, ante el estrado de la justicia de Dios. Y veamos, a partir del versículo 10, de los que algunos ven 13 acusaciones de parte de Dios para la humanidad, presenta esta acusación formal con un total de estos cargos en contra de la humanidad caída. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y para reforzar el carácter inclusivo de la acusación, Pablo reitera el hecho de que toda la humanidad caída, compuesta por judíos y gentiles por igual, están bajo pecado. Romanos 3:9. Y estos versículos del 10 al 18, Pablo emplea la expresión ni aún uno. Su equivalente, ni siquiera uno. Y en 6 ocasiones las usa para referirse a la absoluta falta de justicia del hombre ante Dios. La acusación formal sale directamente ¿de dónde? De las Escrituras, del Antiguo Testamento. Es decir, el apóstol Pablo, al escribir la carta a los romanos en Corinto, o se la estaba dictando a Tercio, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y estaba citando Salmos, Isaías.
Y tanto Jesús como Satanás utilizaron esta frase similar para introducirlas en el Antiguo Testamento, la frase como está escrito. En esta traducción es una expresión de tiempo perfecto en griego que indica la continuidad y permanencia de lo que fue escrito, lo cual implica su autoridad divina, reconocida por toda su fidelidad y que todo cristiano fiel, tanto judío como gentil. Ahora, ¿qué es lo que dice Romanos 3:10? Apelando a las Escrituras. Y mediante una serie de citas, el apóstol va a demostrar la evidencia de la acusación anterior. La frase como está escrito, Pablo la hace autoridad de la Escritura. Volviendo a recapitular, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Pablo está diciendo, ¿hay algo más que agregar? Nos estamos dando cuenta que nosotros somos mejores, que somos judíos, que somos mejores cristianos que los demás. De ninguna manera, todos somos pecadores. Está escrito en la palabra de Dios, es tal como se pudiera escribir. La Escritura expresa la verdad suprema de la palabra inspirada por Dios. Lo podemos encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y la palabra actuará, escucha, en tres modos acusando al pecador. Como fiscal, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como un médico, Romanos capítulo 3, versículo 13 al 15. Como un historiador, Romanos capítulo 3, versículo 16 al 18. Y a continuación se presenta las evidencias del pecador, de ese pecado en el hombre. Ahora vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, parte B. La frase es, ni aun uno. Y bajo el encabezamiento de algo que podría denominarse el carácter de los acusados, Pablo está presentando una lista de los primeros 6 de los 13 cargos. Y debido a las naturalezas caídas, los hombres son universalmente malos, espiritualmente ignorantes, rebeldes, alejados de Dios, descarriados, apóstatas, espiritualmente ineptos, inútiles y moralmente corruptos, obradores de maldad. Eso es lo que describe la Biblia, por lo menos aquí en Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. En primer lugar, la humanidad es universalmente malvada y no hay acepciones. Esto es absoluto. Citando Salmos, si eres tan amable, ve buscando el Salmo 14, versículo 1, en donde Pablo está declarando, no hay justo ni aún uno. Y el texto completo del Salmo 14, versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este verso aparece una afirmación enfática, no hay justo. No hay ni uno, ningún hombre ha sido justo en sí mismo. Nadie posee una conducta aceptable delante de Dios y confirmémoslo ante Isaías capítulo 64, versículo 6, donde dice la Escritura, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie capaz de estar en la presencia de Dios puede estar por méritos propios. Lo dice el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Respuesta: el limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vacías, huecas, vanas, ni jurado con engaño. El punto que quiere establecer el apóstol Pablo es decir, no hay una sola persona en todo el mundo que esté buscando a Dios de manera sincera. No hay en el mundo una sola persona que desde lo más profundo de su corazón haga la voluntad de Dios.
No hay una sola persona, ni siquiera uno, que desde lo más profundo de su corazón reconozca el pecado y busque a Dios. El estándar de la justicia de Dios para los hombres es la justicia de Él mismo que posee. Y Cristo puso ese manifiesto. Dijo Él en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la verdad que hace el Evangelio, la bendita palabra de Dios, es traer las buenas nuevas, en donde el Espíritu Santo le está diciendo a usted que escucha a través de su dispositivo, a través de su computador, sabe que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que no hay una sola persona que por sus propios méritos humanos, peregrinaciones, misas, rosarios, con eso agrade a Dios. De ninguna manera, ni Dios lo permite. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 11. En la primera parte. No hay quien entienda. Segundo, el hombre no solamente es universalmente malo, sino además ignorante. Ignorante espiritualmente. No hay quien entienda. Citando otra vez los salmos, si eres tan amable, ve al Salmo 53, versículo 3, donde Pablo está volviendo a escribir lo que el Espíritu Santo le dijo que ya estaba, como dice en el versículo 9. Escrito está. Salmo 53, 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Incluso si los hombres tuvieran el modo o la capacidad de alcanzar la justicia perfecta de Dios, no sabrían de qué se trataría o qué hacer con ella después de alcanzarla. La afirmación bíblica del Salmo 53, verso 3, antes mencionadas, presenta también la palabra entienda. Esta palabra entienda, que dice también Romanos, es la palabra 4920 en el griego en tu diccionario y se escribe suneiemi y se traduce entender, comprender. Y si nosotros agregamos la negación, la palabra no, es una negación absoluta. Se traduce ni siquiera entiende. No hay un justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. No tienen la capacidad espiritual de ver su propio pecado. Es por eso que también el Antiguo Testamento menciona de una manera maravillosa, alumbrando luz al alma necesitada de salvación, que el pecado ciega, el mosto ciega, el pecado quita el discernimiento. Personas que están viviendo en fornicación dicen, no pasa nada. Personas que están robando dicen, no, nunca me va a pasar nada. Se están engañando, se están engañando. El hombre natural, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, no tiene la capacidad, entiéndase el hombre natural como una persona sin Cristo, una persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Dice que las cosas son locuras, no se pueden discernir espiritualmente, las cosas de Dios no las entiende. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Quizá usted pueda entender intelectualmente, pero dejemos que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de su ser y hable a su espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre sin Cristo no percibe las cosas que son de Dios. ¿Cómo? ¿Es malo fornicar? ¿Es malo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Es usted un fanático, dirá. Está usted mal, está usted loco. ¿Cómo? ¿Robar es pecado cuando hay miles de ladrones fuera? Ningún pecado de otra persona justifica su propio pecado. Terminando el versículo 14. Para él son locura. Se traduce estupidez. No las puede entender, es decir, no las puede comprender. Porque se han de distinguir, discernir espiritualmente. El no cristiano ni comprende ni acepta el plan de Dios. El plan, el hombre natural,
tiene su mente entenebrecida, oscurecida. No puede entender la voluntad de Dios y sus demandas. Muchos se pueden cuestionar si Dios fuera bueno, porque hay maldad. Si Dios fuera bueno por esto, porque aquello, porque el otro. En lugar de decir, Señor, como Job, lea usted el libro de Job, que fue probado, se puso a discutir con Dios y Dios le contesta, ¿en dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, la tierra y todas las cosas? ¿Acaso te pedí consejo? ¿Acaso te dije cómo hacer las cosas? ¿Te pregunté cómo hacer las cosas? Y el último capítulo del libro de Job menciona, de oídas te había oído. Si tú me matares, en ti confiaré. No hay nada más hermoso que la humildad en un ser humano de reconocer que delante de Dios merecemos la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, que no va a ser a través del psicoanálisis, no va a ser a través de la psiquiatría, no va a ser a través de las ciencias ocultas, no va a ser a través de los logros académicos que voy a tener la salvación y a entender los planes de Dios. Ellos se entienden de manera espiritual y el hombre no tiene la capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios o su estándar de justicia. El hombre caído y condenado, atrapado en su pecado, se encuentra en medio de una confusión similar. ¿Por qué? Porque ve y se siente amenazado cuando le es predicado el evangelio. No robes, no hurtes, no fornicarás, no robarás. Entiéndase la ley. La ley muestra completamente el destino del hombre, que es la muerte. La gracia que va junto con la ley apunta a la gracia, nos muestra la misericordia de Dios. No me hable de su Biblia, alguno dirá. Es más cómodo estar esperando los fines de semana para estar con mi amante. Es más cómodo estar también haciendo esto, haciendo aquello, pecando, haciendo lo otro, teniendo mi amante, robando, adulterando, entre semana hacer donaciones, hacer lo otro y calmar mi carne y decir, ay, no soy tan malo. Es el engaño sutil de la religiosidad, la piratería de la santidad. Romanos capítulo 3, versículo 11. Y muchos hombres literalmente se resisten a escuchar el mensaje de la palabra de Dios porque se sienten amenazados al querer dejar su estilo de vida pecaminoso. Basta ya, apunta el apóstol Pedro, para seguir andando en lascivias, en borracheras, en orgías, en cosas disipantes que a muchos les agrada tener, que corriendo van con desenfreno. Pero ustedes, dice Pedro, los cristianos, ya no sean así. Romanos capítulo 3, versículo 11, parte B. No hay quien entienda. Parte B, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo que Dios me está diciendo que no hay quien le busque? ¿Cómo que Dios me está diciendo que no le estoy buscando? Además de ser universalmente malo y espiritualmente ignorante, el hombre caído es rebelde y está alejado de Dios. La frase, no hay quien busca a Dios, declara a Pablo haciendo alusión al Salmo 14. Ve conmigo al Salmo 14. Verso 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, verso 2 y verso 3, Romanos capítulo 3, versículo 11. Basta ver tan solo con algún diccionario cibernético y ver el número de religiones que hay en el mundo. Millones de celosos adeptos. Y uno pensaría que el gran número de personas que está buscando con diligencia a través de sus vidas a Dios les va a dar la salvación. Pero es a base de ¿qué? De ritos ceremoniales, de religiones, a base de afirmaciones completamente humanas.
Pero las Escrituras enseñan claramente en este y en otros capítulos y en otros pasajes que todos los sistemas, los esfuerzos religiosos son en realidad intentos de escapar de un Dios vivo. Porque usted intentará apagar el asesinato, el robo, el aborto, la lujuria, la lascivia, lo que tiene enterrado en su corazón, lo tratará de tapar con hojas de higuera, como lo hace la religión. La afirmación bíblica que se encuentra en el Salmo 14, versículo 2, enseñándonos no hay quien busque. Esta palabra buscar es investigar, procurar, demandar, pero agregando la negación, la palabra no es, y se traduce o se escribe, no hay quien procure. No hay quien investigue a Dios. El pecador huye de un Dios santo. Acuérdate de Génesis capítulo 3, versículo 10. Después de que Adán y Eva cayeron, se escondieron. La experiencia desde Adán hasta todas las afirmaciones que menciona la palabra de Dios, el hombre intenta hacer las cosas como él quiere y en su corazón dice, es que yo creo que Dios es de esta manera, yo percibo a Dios de esta otra manera, creo que usted está equivocado porque mi parecer en cuanto a Dios es que es dos caras de la moneda, una cara es Dios y la otra cara es otra cosa. Esa es la percepción que usted tiene, pero la Biblia nos menciona a Dios de una manera diferente. Romanos capítulo 1, versículo 2 en adelante. Las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, mostrando a Dios que es, no hay pretexto. Dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 1, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Génesis capítulo 1 hasta el 3. Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Y Dios vio que era bueno. La palabra vio se centra grandes cosas. Como tienen un propósito, tienen un plan. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios había determinado que usted y yo ya nos conocía. Hay un plan, hay un propósito. No es nacer, crecerse, reproducir, embriagarse, tener amante. Después usted puede decir, ¿quién ha regresado de la muerte para decirme a mí que realmente existe la muerte? La mayor prueba es Jesucristo en su resurrección. Lea conmigo Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Leamos ahora y comparemos Juan capítulo 3, versículo 19. La condición natural del hombre a causa del pecado le lleva a repudiar a Dios. Y la Biblia a usted y a mí nos confrontan. Y pudiera ser que a usted le cae gordo, decimos los mexicanos, nos fastidia, nos molesta. Biblia, 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 porque dice Juan, la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿A quién le va a gustar que le digan, ¿sabes? Fornicar es pecado. ¿Sabes? Criticar, robar, mentir es pecado. ¿Sabes? La paga del pecado es la muerte. Dice Juan, capítulo 3, verso 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres tuvieron primero en su corazón, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quiero dejar de adulterar, no quiero dejar de robar, no quiero dejar de pecar. Me gusta, dice usted en su corazón. Y dice el necio en su corazón, si no hay Dios, y si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué no se aparece? Lea usted Oseas, retando a Dios. Si verdaderamente, decían ellos, existe Dios, ¿por qué no se aparece? Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. El espíritu religioso del hombre le lleva a adorar completamente a otros dioses. Y usted que
aparentemente ha de decir, estoy en lo correcto. La Biblia dice otra cosa. Usted puede decir, estoy buscando a Dios. Todos los domingos estoy en tal parte. O me voy en peregrinaciones. Salmo 115. ¿Dónde está tu Dios? Dicen ellos. Los ídolos de ellos tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Oídos tienen, mas no oyen. Pies, mas no andan. Semejantes a ellos son los que los fabrican, que los hacen. Y la misma escritura menciona algo impresionante. Que el alfarero le hará entonces de una cerámica. El platero le hará a Dios, pues, de oro o de plata. El carpintero le hará de madera. ¿A qué comparas a Dios, amigo que me escuchas? Persona que me escuchas. Es Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, el mismo Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. No tiene comparación. Ese Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese mismo Jesús vino en semejanza de hombre y se mostró la máxima muestra de amor, muriendo en la cruz por usted y por mí. Allí en la cruz fueron clavados sus pecados, su adulterio, su fornicación, su hurto, todos sus pecados. Y Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Dios ha dado seguridad absoluta de que cualquier persona que busque de corazón lo hallará. Jeremías 29:13. Regresemos a Romanos, capítulo 3, versículo 12, parte A. Cuarta acusación. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Pablo acusa a los hombres de ser descarriados por naturaleza, siguiendo la cita, otra vez, Salmo 14, verso 3. Leámoslo. Todos se desviaron. A una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno solo. Este salmo declara que todos se desviaron de Dios. Se portaron como apóstatas, es decir, se desviaron. Y la persona que es mala por naturaleza, ignorante de la verdad de Dios por naturaleza y rebelde contra Dios por naturaleza, de modo inevitable, vivirá alejada de la voluntad de Dios por naturaleza propia. Esta palabra desviaron tiene el significado básico de inclinarse en dirección equivocada. No es un extravío involuntario, sino un alejamiento personal de Dios, tal como nosotros lo estudiamos en Romanos capítulo 1, desde el verso 18 al 32, en donde 3 ocasiones aparece la palabra Dios los abandonó. Esta palabra, la palabra desviaron, aparece otra vez en la epístola para hablar de una separación de alguien, Romanos 16. El hombre se volvió atrás del camino de Dios, Salmo 53:3. Y cada hombre dejó el camino y trazó por su propio camino, desviándose de Dios, Isaías 53:6. Y el hombre se considera bueno y considera bueno su camino, pero solo hay un camino para la vida de Dios. Y mientras que el resto son caminos de muerte. Primer carta de Pedro. En un concepto, también en Proverbios 14, en un concepto militar, se hacía referencia esta palabra, desviaron, en donde un soldado en plena guerra corría por donde no debía, se escondía, en otras palabras, que estaba desertando en medio de la batalla, apostasía. Romanos capítulo 3, versículo 12, parte final de este versículo, de este renglón. Dice la Biblia, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, parte B. Quinta acusación, Pablo denuncia que el hombre natural se torna espiritualmente inepto, inútil, a una, es decir, toda la humanidad caída sin excepción, se hicieron inútiles. Y el equivalente en el hebreo, escucha, de esta palabra inútil, es cuando se saca de la vaca la leche, se echa a perder, no se puede hacer ni crema, ni mantequilla, ni ningún derivado de producto lácteo, sino que literalmente se echó a perder, no sirve para nada.
Entonces Dios está diciendo, todos tomaron otro camino, cogieron otro camino, se desviaron y se echaron a perder. El alcance universal de esta inutilidad hace que el ser humano, en su propio pecado, en sus decisiones, en sus aparentes decisiones acertadas pero pecaminosas, sean completamente ruines, sean completamente para estropear su vida, se hicieron inservibles. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? El hombre es un ser inservible para Dios en su estado de pecado perdido. Y el Salmo 14, versículo 3 dice textualmente, se han corrompido, se echaron a perder como la leche que no sirve para nada. Es preciso tener claro que lo que realmente es el hombre perdido delante de Dios. Y aparte de una relación personal con el Señor Jesucristo, una persona no es más que una rama sin Cristo, una rama espiritual seca, muerta, incapaz de producir fruto. Juan 15, del 1 al 7. Y el hombre natural es inútil en sus propios propósitos de Dios. ¿Podrá usted tener también sus escapularios y Dios decir, ¿de qué me sirven? ¿Podrá usted saberse los 1189 capítulos de la Biblia y ser un egoísta, un murmurador, un chismeador? Y Dios dice, ¿de qué te sirven a ti? ¿De qué me sirve a mí? Yo lo que quiero es tu corazón, dice Jehová de los ejércitos. Ven a mí, yo lo que quiero es realmente que me reconozcas. ¿Para qué quiero tus sacrificios? ¿Para qué quiero tus ofrendas? ¿Para qué quiero tus alabanzas llenas de inmoralidad, de pecado? Yo lo que quiero es tu corazón. Todo eso es inútil lo que trates de hacer humanamente hablando sin reconocer a Jesús. Es inútil para tu salvación. Romanos 3:12. Todos se desviaron, parte C, segundo renglón. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sexta acusación. El hombre natural es acusado de ser corrupto, moralmente corrupto, obrador de maldad, que es al mismo tiempo una repetición del primer cargo y en resumen de los 5 cargos anteriores. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Y la frase lo bueno habla de excelencia moralmente en carácter o presencia. Y la frase quien haga lo bueno se refiere a alguien que hace lo que es recto y particularmente moralmente al orden de Dios, al estándar perfecto y justicia de Dios. Lo bueno se refiere a la palabra de Dios. No hay quien haga completamente lo que dice la Biblia. La carne va a generar completamente lo perdido como condición natural, lo opuesto al bien, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Aún la búsqueda de una piedad aparente son, aún aparentemente que busques tú hacer las cosas de manera externa, que vean qué bueno eres, como San Pascual Bailón. Dice Mateo capítulo 7, versículo 23, estás por dentro echado a perder, podrido. ¡Ay, qué palabras tan grotescas! ¡Qué ofensa! ¿Cómo dice usted eso? Es más ofensivo para muchos. Unos instantes donde Dios le está hablando a usted a su vida para rescatarlo, hablarle, confrontarlo, que su vida pecaminosa que lleva años robando, adulterando, fornicando y no busca a Dios. El Espíritu Santo le está diciendo, ven a mí, tú que estáis cansado y trabajado. Se refiere a las obras externas, se refiere a los ritos ceremoniales. Carga mi yugo, se refiere al amor. El yugo del amor es el perdón en Cristo Jesús. Pero no quieres. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero leer Romanos 3, verso 9, tal como acabamos de nosotros estudiar desde el griego, frase por frase, como sin pervertir la palabra de Dios
dice. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, dice la Biblia. ¿Hay algo más que agregar? Nosotros que nacimos de línea judaica, que somos judíos por nación, ¿somos mejores que ellos? ¿O nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios, somos mejores que los que no la conocen? De ninguna manera. Pues ya Dios nos ha enseñado que tanto mexicanos, tanto peruanos, como colombianos, mexicanos, puertorriqueños, sin Cristo, son pecadores. Están bajo pecado y la Biblia lo dice. No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice entonces, no hay quien perfectamente esté haciendo lo que Dios dice. Ni siquiera uno. No hay quien escudriñe, ni quien domine o controle o entienda de una manera clara lo que Dios dice. No hay quien esté buscando a Dios, quien examine a Dios. Todos se fueron por otro camino, se desviaron, se hicieron ineptos como leche echada a perder. No hay quien excelentemente haga lo que Dios le agrada, ni siquiera uno. No hay uno. Palabra fiel y digna de recibir por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales Él es el primero. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Dice la palabra de Dios, cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón en su sacrificio. Usted que es prostituta, usted que es homosexual, usted que es un pecador y que dice, a mí Dios no me escucha. El perdón, la gracia, la misericordia vienen en la persona del Señor Jesucristo, el cual está diciendo, quiero entrar en tu corazón, quiero darte vida eterna, quiero cenar contigo y estar contigo con toda la eternidad. La pregunta es, ¿no quisiera usted recibir a Jesucristo? No son los méritos humanos, no son las ordenanzas religiosas, es solamente Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, gracias, papá. Gracias porque en esta noche la libertad en el Espíritu habla al corazón del oyente, diciéndole, huye de las pasiones juveniles, huye del pecado. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero solamente el sacrificio de Cristo en la cruz paga la deuda que tienes conmigo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo te puede dar vida eterna, infundir vida a tu espíritu. Hoy en esta noche, dile desde ahí, desde tu lugar, Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que merecía el infierno. Hoy reconozco que Jesucristo murió en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que Jesús murió, pero teniendo el poder de la vida y la muerte, resucitó. Hoy creo que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Hoy entra el Espíritu Santo en mi vida. Hoy creo que he sido lavado, comprado, apartado para Dios. Que soy nueva criatura, que soy salvo. He nacido de nuevo en esta noche. Tengo a Cristo en mi corazón y eternamente estaré con Él. Te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.
Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Usted es nueva criatura, dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Hoy se convierte usted en hijo de Dios. Lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante. Desde hoy usted es hijo de Dios. Lea la Biblia, ore con Cristo. Rezar no es orar, es hablar con el mismo Dios. Hoy le felicitamos de todo nuestro corazón y creemos verdaderamente que hay fiesta en el cielo. A nombre de el doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le agradecemos que nos haya sintonizado y también que esté pendiente de todos los estudios que se transmiten a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga, que tenga paz.